Esto es Subterfuge Radio. Hola a todos, mi nombre es Iñaki Domínguez y esto es Código Macarra. Estamos hoy aquí con Servando Rocha, escritor, editor con la Felguera Editores, que es una persona que no podía faltar en este podcast, puesto que comparte muchos intereses conmigo mismo y con muchos de los espectadores del programa. Y bueno, Servando ha hecho muchos libros. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de Servando Rocha fue con Los Días de Furia. Ay, qué horror, pues, que es un libro que él tiene, que Servando no le gusta, pero bueno, que yo leí cuando tenía unos 21 o 22 años, creo recordar. Y fue porque yo pues estaba interesado en tema de los Black Panthers y tal. Y ¿te podrías quitar la esta o no? Me pide ella. Yo prefiero que no, o sea, prefiero que no. Si no te importa, porque Sí. se escucha un poco mi voz tipo Barry White, ¿no? Una voz así grave, una voz... No, lo siento. y entonces, bueno, Servando, pues Los Días de Furia me lo recomendó un amigo mío que estudiaba sociología. Y bueno, yo primero pensaba que Servando Rocha, con ese nombre tan chulo, era un latinoamericano, pero que vivía en Estados Unidos o algo así, ¿no? Bueno, mi abuela era cubana, o sea que algo de exacto, América Latina algo por de ahí eso, también. pero sí, me sonaba más Servando Rocha, ¿no? Como de Miami, como un tío americano, pero de origen hispánico, ¿no? Y porque yo entonces pues, no sabía muy bien de ediciones y no sabía que era un autor de español y de Madrid. Y bueno, acaba de publicar Todo el odio que tenía dentro, que es una biografía de Dundun Pacheco, el boxeador. Aquí tenemos la camiseta que me han regalado los amigos de Outsider Comics. Y bueno, es un libro que es una biografía, pero que es mucho más que una biografía, puesto que tiene ramificaciones en muchas direcciones, en direcciones que le fascinan a Servando, que también yo creo que tiene mucho interés, aparte de los bajos fondos, el tema político, de los nazis, un poco incluso indumentaria militar. Me da la sensación a mí de que te interesa la memorabilia del falangismo, de este tipo de movimientos, o no es así. Sí, sin duda. Tiene que ver con la fascinación, el deleite, el horror bello un poco. O sea, cosas que te están en el otro lado de la trinchera, pero que te fascinan y sí. Pero bueno, el libro aparece eso, ¿no? Pero bueno, sí, me gusta. ¿Y cómo surgió este interés en Dundun Pacheco? Pues mira, hubo un momento en que yo no sabía muy bien cómo había empezado todo porque pasaron muchos años y yo recuerdo que fue en el 2014, lo que no sé, y además lo pongo en el libro, no sé quién fue el primero que me pone sobre la pista esta historia, porque es verdad que consigo las memorias de Camilo VI, y entonces Camilo VI yo creo que es un poco el que populariza un poco la historia de los ojos negros, no de Dundun porque no aparece, pero sí aparece esa escena mítica en el que sitúa en el momento en el que él está con los Dyson en transición a los botines en Usera, que por cierto hicimos un paseo la semana pasada, estuvimos ahí delante de los Boys, allí en el antiguo Copacabana, en Los Bajos, y entonces pues relata ese momento maravilloso de un tipo en el año 65 aproximadamente, pues vestido de chaqueta negra, cuero, cadenas, que es Ángel Luis. Y entonces hay un momento muy gracioso que dice, me retó a bailar. Entonces Camilo VI relata y describe un poco a esa pandilla. Quizás lo sublima un poco porque dice que iban con cadenas de motos y demás, pero yo creo que eso me pareció alucinante. Eso sí que recuerdo que en el 2013, 2014 lo había leído, pero el momento en el que alguien me dice que todo lo que pasó en torno a West Side Story no lo recuerdo muy bien. En el 2014-2015 escribo un artículo sobre West Side Story en Usera, donde realmente lo que hago es compartir lo que ya había investigado, que básicamente eran entrevistas con algunas personas y sobre todo pasear e ir por Useras y por locales que ya, de hecho, ya no existen, porque esto es una especie de crónica en el último minuto de la desaparición tanto de los barrios, de cómo eran, de las personas, porque han ido muriendo y posiblemente en 3 o 4 años la inmensa mayoría de la gente supervivientes que yo pude entrevistar pues ya no estén con nosotros. Entonces en ese momento me acuerdo que escribí ese artículo se publicó en Madrid en la web, que creo que desapareció, y ahí hubo un momento muy, muy, muy guay porque me empezaron a escribir muchísimas personas que leyeron el artículo, y entonces personas que habían vivido esa historia y me contaban, claro, y yo creo que es lo mismo que te habrá pasado a ti, que cuando te encuentras con esta historia de los ojos negros y Pacheco es como, es demasiado bueno para ser verdad. Ya no solo como arqueólogos de un poco de lo subterráneo, sino también como escritor, digo, es demasiado bueno, pero de pronto me di cuenta que era la punta del iceberg. Y yo creo que eso fue un momento importante porque en el 2014, el otro día repasando los cuadernos, 2014-2015 ya me entrevisté por vez primera con él.
Pero realmente estuve como cerca de 3 años en las que tenía escrito una especie de relato sobre Dundun, pero todo era, como es él, evidentemente, excesivo, extremo, al límite y demás, ¿no? Pero no encontraba mi voz. Y para mí eso es muy importante, porque podía haber escrito y en un tiempo más o menos rápido una biografía al uso de Dundun hasta la fecha y demás, pero cuando de pronto descubrí que iba a utilizar el pretexto de un boxeador legionario para realmente contar otra historia que tenía que ver con el Madrid de la posguerra y realmente la historia de España, que yo creo que es como la historia de él, de boxeador, auge y caída, ¿no? Y además coincide en el tiempo, esas aspiraciones enormes que tenía todo el país, la transición, él salía con 1 millón de pesetas en un maletín, por supuesto en una época donde no se declaraba nada, y de pronto en el 82 tiene el accidente, es la debacle, sigue peleando unos cuantos años, incluso cojo, sigue ganando, o sea, coincide con la biografía de un país. Entonces, con el primer gobierno socialista, todas las aspiraciones que habían con la llegada a la democracia y demás. Entonces, yo creo que ese fue el comienzo. Y luego, Vice, en el 2015, habla conmigo porque iban a empezar una serie de documentales y entonces me preguntan sobre historia. Entonces, yo le cuento esto y me acuerdo, además, era muy cerca de aquí, donde tenía antes la oficina. Claro, era una historia demasiado tremenda. Entonces ellos son los que hacen el documental ese, que son una pieza de 8 o 9 minutos. Ellos son los que me ponen, porque yo no lo había podido localizar, son ellos los que me dicen, mira, Servando, hemos localizado a este hombre aquí, vive en Hortaleza. Entonces yo voy al día de la grabación, estoy allí con ellos y eso fue como el punto de partida, más o menos. Muy bien. Luego ahí aparece alguien que yo he conseguido entrevistar, que es Pablo Díez, que es un señor que es de Usera. De hecho se autocalificaba de el justiciero de Usera. Pero es un personaje que yo contacté con él gracias a ese Vice. ¿Tú has hablado con él o sabías de él? No sé quién es. No sabes ni quién le cogió, ¿no? Alguien de Vice debió encontrarlo porque era de... No sé si sale en el documental sí, sale, en la pequeña pieza sale. Sale hablando. Es un tipo así con el pelo blanco y tal. Que bueno, es muy, muy, muy simpático y muy macarra en el sentido callejero, ¿no? De Madrid. ¿Cuáles son las máximas dificultades que tú has encontrado a la hora de escribir y, investigar este libro? Pues mira, yo creo que sobre todo es encontrar la voz, porque para mí eso era muy importante, encontrar mi voz en el relato, porque... el relato, es verdad que a mí yo soy un escritor de ensayo, pero cuando escribo ensayo, cuando estoy metido en un libro, yo leo ficción. O sea, yo intento llevar la narrativa de la ficción al relato, digamos, con una base histórica. Entonces, de alguna manera, salvando las distancias, o sea, evidentemente, sí. Salvando las grandes distancias, el libro que yo tenía de referencia, aparte de los de Patrick Deville, que me fascinan, era el Limonov de Carrere. O sea, porque esa figura crepuscular, absolutamente brutal, la manera en que te va contando todo eso, ¿no? Evidentemente, Dundun no es Limonov, pero de pronto apareció otro personaje que empezaba un poco casi a hacerle sombra a Dundun. De hecho, todo aquel que lea el libro, de pronto Dundun desaparece. Hay muchísimas páginas donde Dundun desaparece. Que es Ángel Luis, que es un personaje, el líder de los Ojos Negros, que era un personaje que todavía, fíjate, a mí me cuesta un poco entender algunas cosas, porque él lo asesinan en el año 85, pero había gente que incluso se negaba a hablar de él. Un poco por ese miedo. Rollo, ya no está, pero un poco el miedo, un poco el código de la calle, un poco. Claro. Entonces, Ángel Luis se merece 8 libros, si hubiera más información, que posiblemente, y yo creo que lo bonito de todo esto es que creo que en mi libro surgen 20 libros más, que ojalá alguien, si tuviera una bola mágica, diría, ojalá alguien a partir de mi libro escriba un libro sobre las pandillas de chicas, por ejemplo, o escriba algo sobre el Mortales, que era el reclutador de Ángel Luis en Madrid, buscando a gente que pudiera montar a caballo en un Madrid desaparecido, ¿no? Claro, ponemos a pensar en que en el año 61, 62, 64 hubiera gente que supiera montar a caballo en Madrid, ¿no? Y el Mortales, el Mortalito, lo descubre allí, ¿no? O sea, hay 1 millón de libros, pero la principal dificultad fue esa. Y entonces, claro, tu pregunta, cuando tenía todo el libro escrito, prácticamente como la estructura, yo le cambié los tiempos verbales para que fuera contado en tiempo presente, porque realmente los descubrimientos que yo voy haciendo de una persona metida de otra es una investigación tremendamente compleja, porque
porque la documentación sobre todo esto es escasa y lo que hay es, tienes que ir cogiendo de muchas fuentes muy distintas, pasarlas un poco por el filtro de la veracidad, un poco de la veracidad, pero llegó un momento en que le cambié los tiempos verbales para que fuera el lector el que fuera haciendo los descubrimientos conmigo, porque fueron realmente descubrimientos. O sea, alguien me decía, el primer rocker, Manolo Pelayo, y de pronto lo encuentro después de meses y meses, ¿no? En el Puerto de la Cruz, allí en un piano bar, 84 años, gritándome, cantando canciones del Elvis en alemán, gritándome al lado, que yo estaba a 4 metros, estuve 5 horas en el piano bar y salí con fiebre prácticamente, gritándome lo que hay que hacer para ganarse la vida, cantando Elvis en alemán. El primer rocker se encuentra allí, que es casi un poco Grant Morrison, o sea, el rollo American Gods un poco, ¿no? Te encuentras ahí a Neil Gaiman, que diga, ¿no? Te encuentras ahí a los últimos que quedan. ¿Dónde te los vas a encontrar? En un piano bar, en el Puerto de la Cruz, súper decadente, de cartón piedra, actuando para octogenarios. Una persona me lleva que es Julio César Iglesias, que es el periodista más grande de este país deportivo, pero son gente que escribía novela negra para hablar de deportes. Eso es curioso, y Alcántara era el maestro de él, de hecho él aprende con Alcántara. Después de entrevistarlo y conocerlo, él me dice, famoso Don Gil. ¿Y quién es ese? El Mohamed Ali español, se ponía una chaqueta, un poncho de los Tupamaros para salir a pelear. Entonces, famoso Don Gil me llevaba a otro. Entonces, son puertas que se iban abriendo. Entonces, yo le cambié los tiempos verbales para que el lector un poco viera también, compartiera esos descubrimientos. Tú me hablaste por primera vez de que West Side Story era la influencia de el surgimiento de las pandillas en Madrid. Que además yo creo que esas pandillas pues es algo que ya estaría de algún modo latente, ¿no? en la ciudad. Pues puesto que en esos años los territorios, los barrios eran como pueblos, claro, y la ya identidad... existían, de hecho, los ojos negros ya existían, de hecho, un par de años antes, en torno al año 61 ya existen los ojos negros. Claro. Lo que pasa que Pacheco cuando se traslada prácticamente, bueno, tiene 11, 12, 13 años cuando ve West Side Story por vez primera, o 13, 14 años, entonces, pero eso existía antes. Lo que pasa es que cuando sale West Side Story, estéticamente es tremendo, porque de pronto encuentran una imagen, ¿no? Claro, existían antes, pero que coincide con el fenómeno un poco de la juventud, de la aparición de la juventud, ¿no? Y todavía curioso, porque hablo con gente de los 80, que todavía West Side Story era una referencia también, aunque puede ser que más actualizada fuese películas como Cuadrofenia, pero West Side Story todavía es una referencia para estos más o menos pandilleros, ¿no? Bueno, Steven Spielberg va a hacer una... La ha hecho ya, creo. Y tiene una pinta horrorosa. Tiene una pinta horrorosa, en efecto. Yo creo que salió ya. Yo creo que salió hace un par de años, ¿eh? A lo mejor me equivoco, pero me suena así, tenía una pinta horrorosa. Y bueno, esa película también hay que decir que tiene un éxito tremendo, ¿no? Aquí en España, yo creo, por lo menos mi madre me hablaba de esa película. Sí, West Side Story, sí. Dice, bueno, estuvo durante toda la década de los 60 reponiéndose, porque además en el Star Radio de Madrid, también de Barcelona, se reponían las películas de estreno y estaban ahí durante meses y meses y meses, o sea que duraban en cartelera muchísimo tiempo, ¿no? Pero curiosamente los ojos negros no lo ven en Usera, eso es un equívoco interesante, porque es verdad que West Side Story irrumpe en el Star Radio y cambia a muchísima gente, o utilizando la expresión de alguno que entrevisté, nos volvió locos. Pero ellos lo ven en Plaza de España, en el Cinema Torre España. Ajá. Entonces, son cerca de 20 miembros de los Ojos Negros que van allí a verlo. No lo ven en el Cinepaz, en el estreno, lo van a ver allí. Y claro, estamos hablando del año 64, 63, y de pronto, pues, 20 personas en medio del franquismo. O sea, en medio de... Todavía cuesta pensar que eso sucedió, ¿no? Y de pronto, eso contado por Mariano Revilla, que era el número 2, ¿no? Ellos salen del cine y lo que hacen es imitar lo que han visto. Y entonces bailan por la calle, pegan a los transeúntes, los insultan, los empujan. Y es curioso porque al mismo momento de West Side Story se estrena Los Tarantos, que es un poco la respuesta española al fenómeno de West Side Story. Entonces tiran del barrio del Somorrostro, donde aparece allí Carmen Amaya bailando y demás. Pero claro, o sea... era no saber lo que quieren los jóvenes, porque los jóvenes, tú no quieres parecerte a tu vecino, o sea, para ellos los kinkis, antes de que existieran los kinkis, o sea, los quincalleros eran sus vecinos, los gitanos eran sus vecinos, pero no te quieres parecer a tus vecinos, te quieres parecer a unos tipos que bailan genial,
que encima ligan un montón, que son duros, que son valientes, americanos también. Son americanos. O sea, realmente ese es lo más increíble de esta historia, yo creo que es esa. Crear un fenómeno suburbial que irrumpe en España a partir de un producto hollywoodiense totalmente. Sí, hay más casos también de la influencia del cine en las conductas de los barrios, ¿no? Una de ellas es el caso de Cuadrofenia que he dicho antes, y ahora hay más, ahora que no me recuerdo, que hablo yo en mi último libro, Macarrismo, de más casos, pero se me ocurre Cuadrofenia, que muchos, antes no había internet, entonces muchos rockers y muchos mods, que ya eran rockers y mods, no se llevaban tan mal hasta que sacaron la película aquí, entonces fue a partir de entonces cuando, ostras, imitando lo que ocurría en la gran pantalla, pues surgían unas peleas y era un tema muy serio porque gente murió apuñalada como Demetrio Lefler en la puerta de Rocola y era un tema serio, ¿no? Claro. Solo una cosa tan de entretenimiento como el cine podía... La Naranja Mecánica incluso. Naranja Mecánica, porque... Rocky también. Porque cuando aparecen los primeros skins aquí en Madrid, en principio no hay problema ninguno. O sea, en un principio todos se llevan bien, hasta que de pronto empiezan a politizarse, pero casi una imitación de lo que está pasando en Inglaterra, por ejemplo. Exacto. Pero al principio todos eran colegas. Claro, de hecho hay unas famosas viñetas del jueves, quiero recordar, que son un punky y un skinhead. Y son del 82, 83, 84, o sea, pre-skin neonazi. Y claro, salen como un fenómeno ya visible en España, puesto que hay una viñeta, entonces ya el punk y el skin iban juntos. Bueno, y Decibelio, que era la banda, es el que sienta la diferencia cuando de pronto aparecen con la famosa bandera de España. Claro, pero ¿eso de qué año es ese vídeo de la bandera de España? Pues yo creo que fue en el 84, 85, por ahí, ¿no? Algo porque así, eso no ya denota, ya es un poco ambiguo y extraño, ¿no? Porque aquí en Madrid tenemos el caso de la gente de porrones, ¿no? De porrones estaban pues unos skinheads, unos punkis. Charlie Miraes es uno de ellos, punkis, y eran skinheads y punkis que iban juntos y tenían movidas con los rockers sobre todo, ¿no? Pero claro, algunos de esos skins se hicieron Ultrasur y luego muchos mods se hicieron Ultrasur, que eso también es curioso, ¿no? Pues me resultaba curioso a mí cuando lo descubrí porque yo no lo sabía. Y bueno, eso es un fenómeno de la época que luego se derivó en lo que derivó, ¿no? Y ese tema de las pandillas me gusta también porque yo por mi cuenta investigo y a veces coincido con cosas que tú investigas. Por ejemplo, en tu libro aparecen los brujos y los mini brujos de Vic Álvaro, que tienen un capítulo en uno de mis próximos libros. ¿Cómo oíste hablar de estos mini brujos y otros grupos? Pues yo creo que no lo sé exactamente, pero hubo un personaje que no pude localizarlo, y de hecho lo cuento al final en el anexo de fuentes, que es Miranda, que es el fonorama lo hace José Luis Álvarez, y bueno, lo hace más gente, está Miguel Ángel Nieto también, el que crea las matinés. Pero José Luis Álvarez, que pude entrevistarlo, él me pone en la pista del compañero suyo, creo que se llama Roberto Miranda, creo recordar. Entonces él es el primero que hace, hasta donde yo sé, en el año 65, 64 incluso diría, el primero que hace un reportaje sobre las pandillas de Madrid, pero lo hace porque habla con la policía. Entonces él tiene acceso a la policía, que es en gran parte es el expediente policial que yo conseguí del Ministerio del Interior. Y yo creo que ahí ya aparecen, pero bueno, aparecen los nazis, una cosa súper alucinante, o sea, una pandilla que... Los nazis que se vestían correctamente, porque la mayor parte de las pandillas entonces no tenían signos distintivos por fuera, sobre todo porque eso podía plantear equívocos para la brigada político-social. Es un poco lo que planteó, nunca lo había pensado, pero Óscar Aybar en la película esta fabulosa Platillos Volantes, ¿no? Que de pronto el fenómeno humita, el fenómeno humo, pues dos personas acaban siendo torturados en la DGS porque piensan que detrás de esas pretensiones de la fraternidad universal a través de los extraterrestres, y les mandaban cartas a las embajadas rusas, a la embajada de Estados Unidos para que se pusieran en común la armonía, pensaban que había una estrategia comunista o lo que sea. Entonces casi ninguno tenía distintivo fuera. Los cascabeles llevaban cascabeles cosidos dentro del pantalón, los oías llegar con los cascabeles. Los piratas, que son los de Peñuela, llevaban un barquillo de pirata aquí puesto con unos nikis. De hecho, Gonzalo Urbano, al que entrevisté, él me cuenta que le pegan una paliza en comisaría precisamente por llevar distintivos. Entonces no se solían llevar distintivos y las pandillas realmente eran, muchas veces yo creo que era por en el caso, por ejemplo, de los pesicolas, ¿no? O de los...
o los trompas, ¿no? Sí. Porque, bueno, Sí. el líder, que era, ¿no? Era motorista, tenía una nariz importante. Pero todos estos tipos de pandillas, al principio, lo que hay en la prensa son ojos negros, son cascabeles, son los látigos, y poco más. Pero como tú dices, claro, en todos los barrios habían pandillas. Cada barrio, lo que pasa que, evidentemente, los ojos negros eran los reyes indiscutibles. Y cuando pienso en los ojos negros, ¿por qué eran los reyes indiscutibles? Podemos imaginar a Ángel Luis, que no bebía alcohol, sentado en la barra del bar bebiendo un vaso de leche, cosa que me parece alucinante porque es la bebida de los villanos. Son gente que no bailaba realmente. Y cuando yo he hablado con Mariano Revilla, le decía, y los Deans de Vallecas, pues íbamos allá a pegarnos. O sea, eran bailongos, bailaban muy bien, pero eran chavalillos menores de edad, muchos de ellos. En cambio, pues Mariano Revilla y Ángel Luis son gente ya curtida en la violencia callejera, son más mayores, son gente muy fuerte, muy grande. Entonces, claro, competir con ellos con otro tipo de pandillas era imposible, ¿no? Y por eso siempre el nombre de los ojos negros aparece ahí como una especie de pesadilla, un poco de bestia parda, ¿no? Sabiendo que era muy difícil también, ¿no? Que unas pandillas fueran a otros lugares porque las distancias eran muy grandes, no era como ahora, ¿no? Y es difícil que los de Vallecas fueran a San Blas. Eso casi era una excursión de mediodía, ¿no? Sí, sí, sí. Y me interesan mucho los chonis que eran gitanos de la zona de San Fermín o barrio. Los chonis. Vecino. Pues sí, creo que eran de San Fermín, ¿no? San Fermín, ¿no? Y era que curioso, porque yo no sabía que la palabra choni venía del mundo caló, o se cree que puede venir del mundo caló. Había uno que le llamaban el caramelo, creo, que era porque era muy moreno, y me gustan mucho estas cosas. También están los gatos negros de San Blas, quiero recordar. Sí. Y también los vikingos de Canillejas, que a mí Gómez Escribano, que tú conocerás, Sí, el escritor, sí. me dijo que les llamaban así porque eran rubios. Y... Claro, de hecho, en el mundo kinky hay un equívoco con eso. Obviamente no tiene nada que ver con los gitanos, pero el kinky hay una parte de ellos, incluso los gitanos que no son morenos. Los gitanos también hay Claro, rubios, y yo también recuerdo hay ver rubios, sí. Sí, sí, sí. Que es muy curioso. Y bueno, vamos a hablar un poco también de lo que era el baile, ¿no? Que me interesa mucho el baile. El baile era como la discoteca, digamos, lo que nosotros llamaríamos la discoteca ahora, más o menos, que muchos de ellos estaban situados en los bajos, como has dicho antes, de los cines, ¿no? Curiosamente, ¿no? Pues era como la zona de entretenimiento, digamos, Sí. para ver las películas, y luego los que querían juerga, digo, sería abajo, había como... ¿cómo se llama esta discoteca que había de heavy en las Colmenas? Famosísimo, Canciller, Sí, por ejemplo, sí. hay muchísimas, ¿no? Que eran así. ¿Qué nos puede decir del baile? Aparte de ser un lugar donde buscaban camorra los macarras de los barrios. Es curioso porque, sí, sin duda más, le utilizan esa expresión y todavía lo siguen utilizando esa expresión, pero en mi libro digo que el franquismo fue el que creó el fenómeno de las pandillas, y fue el franquismo realmente, porque una de las cosas que para mí fueron descubrimientos, y cuando te digo que cambié los tiempos verbales un poco para compartir esos descubrimientos, es que cuando uno paga el agua o la luz o lo que sea a compañías como Ullastres, Banús, claro, son los mismos que se llevaron los proyectos urbanísticos en Madrid. Entonces, me fue muy interesante, y además un poco se comprende cuál es la genealogía del poder, cómo funciona el poder en una ciudad totalitaria como Madrid en la posguerra, porque justamente cuando Madrid está semidestruida, como todos sabemos, cuando triunfa el fascismo, pero claro, de pronto llegamos al gran negocio de la reconstrucción, y entonces hay una pugna entre las familias falangistas que realmente lo que querían era un modelo de ciudad muy parecido al que hay en Toledo, o que había en Toledo, o el Madrid de los Austrias, ¿no? Querían esa ciudad imperial, ¿no? No querían una mancha de aceite como fue el sur. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, a los falangistas, a Jiménez Caballero y demás, le horrorizaba la Puerta del Sol, y él intentó, de hecho, hay proyectos para destruir directamente la Puerta del Sol, cosa que todavía se ve perfectamente, porque el centro de la ciudad de la derecha es las Cibeles, no es la Puerta del Sol. Y entonces Jiménez Caballero ya plantea que el centro sea las Cibeles, no la Puerta del Sol. Porque era un sitio de barrio bajero. En Madrid, a diferencia de otras ciudades, los bajos fondos estaban prácticamente en el centro y siguen estando ahí, cosa que me fascina, porque creo que hay una fuerza secreta en el territorio que se mantiene, ¿no? El caso de Montera, Jardines, son calles que siempre han sido igual, por muchos planes que hayan, siempre han sido igual, y están al lado de... Ballesta también, ¿no? Que Ballesta. hicieron un plan tipo Mercado de Fongarral, Claro, y no acabó de... no acabó. Pero todo eso
es muy interesante porque a diferencia de París o a diferencia de Londres, ¿no? Aquí los bajos fondos estaban muy cerca del kilómetro cero, aunque tuvimos nuestro barrio chino en las primeras calles de Lavapiés, que rodean a Cascorro, pero bueno, lo que decía del franquismo es interesante porque esa guerra la pierden los falangistas pierden el modelo urbanístico y entonces entran Ullaste, Banús, etcétera, que crean la empresa que se llamó Manzanares y entonces es el gran negocio, el gran pelotazo, es la corrupción brutal del franquismo, es un poco desmitificar el franquismo, esa idea de que en franquismo no habían delitos, claro, a lo mejor las dictaduras cuando son eficaces, tipo Corea del Norte, impiden que hayan delincuentes callejeros, pero no impiden lo otro. O sea, las grandes corrupciones, los grandes delitos existían en el franquismo. Entonces el franquismo crea mamotretos, que son los primeros barrios del extrarradio, que en un principio son provisionales, pero que todavía siguen muchas veces ahí. Entonces la imagen es muy pasoliniana, o sea, la gente salía de auténticas colmenas, de torres horrorosas, con materiales muy precarios y pisaban el barro. No había infraestructura, no había escuelas, no había absolutamente nada. Los bailes, ¿por qué? Porque esa generación de jóvenes, que son los hijos de los que han perdido la guerra, de padres que ya no son proletarios, que los han convertido en propietarios. Pacheco siempre te dice, a mí Franco me dio una casa, y es verdad. Y ahí viene el tema. Claro. Franco le dio una casa, ¿no? Y es verdad, pero de pronto ese rencor que había hacia determinados barrios que habían sido a la izquierda en Madrid, como Villaverde, como Vallecas, como Usera, incluso, que prácticamente fue destruida totalmente durante la Guerra Civil, pues eso, el plan es que no vuelva a pasar más allá. ¿Por qué? Porque los pobres no son de izquierdas ni de derecha. Ya Lukács decía en Historia y Conciencia de Clase, tienen que tener conciencia de su clase, conciencia de clase. La conciencia de clase es tener conciencia de quién te está oprimiendo. Los pobres pueden votar a Hitler, los pobres pueden llevar, como pasó en Italia, el fascismo, pero no querían que eso volviera a pasar. Entonces la chavalería, que son los hijos de los que han perdido la guerra, lógicamente, teniendo 16, 17, 18 años, ¿a dónde van? Al ocio. Y el ocio muchas veces era peligroso. ¿Por qué? Porque a ir a los bailes, como tú dices, pues estaban controlados por pandillas. Y entonces, donde estaba, en el caso de Usera, Marcel Usera, la única calle asfaltada, pues allí estaban los billares, donde estaba la jukebox, las pocas que habían, los cines. Y entonces estaban todos esos bailes que son muy guays, porque estaba el Pasapoga, estaban otros y tal, pero eso no, allí no se acercaban las pandillas. Estaban sitios increíbles como el Parral, por ejemplo, que el Parral, las fotos que hay con los Diablos Negros ahí son geniales, porque son pues Manolo Pelayo y su grupo, que es un grupo horroroso musicalmente, son horrorosos, pues tocando con camisetas negras hechas por ellos, debajo de un árbol, era un jardín, un jardinucho, un pedregal que había y se ponían a tocar allí. Ese era el lugar. Y, por ejemplo, Camilo VI, ¿cómo describe el Bois? Describe el Bois en un garajón sucio y húmedo. Y yo cuando fui allí, a la oficina de Hacienda, que es una actual oficina de Hacienda, cogí un ticket, me senté, esperé a que me llegara mi turno. Cuando llega mi turno, me siento, el funcionario se queda mirándome así como si fuera un puto loco, porque le digo, yo no vengo a hacer ningún trámite, es que aquí estaban los Bois. Y entonces el tío se queda con los ojos así, dice, hombre, claro, esto eran los Bois. Dice, pero esta mujer, él era mayor que yo, pero había una señora mucho más mayor. O sea, ella sí estuvo aquí, a mí me lo contaron mis padres. Entonces de pronto sale una señora, con una señora de Hacienda. O sea, y de pronto le empiezo a hablar de Camilo VI, los botines, la pandilla de los ojos negros, lo conocía todo. Y me dice, esa oficina que ves allí es donde estaba el escenario. Y está el escenario, lo ves perfectamente, es un garajón sucio y húmedo porque totalmente diáfano, y ves un altillo. Y allí está, digamos, el jefe de esa administración tributaria que está trabajando en el escenario del antiguo Bois. Entonces, ese típico de lugares, además nos podemos imaginar la acústica, sonaba mal. Lamentablemente nunca vamos a saber cómo sonaban esas bandas, porque tocaban muy alto, porque eran auténticos mamotretos, eran altavoces, amplificadores tuneados por ellos mismos, que tenías que tocar extremadamente alto para que te escucharan, porque la mayor humillación es que con los gritos no se te escuchase. Los baterías lloraban a veces cuando rompían los parches, porque no habían parches o costaban muchísimo. Entonces eran pieles que ellos mismos se hacían en sus casas, las ponían en el baño. O sea, es muy triste porque yo creo que de mi libro y de otros muchos libros, yo creo que la grandeza, y por eso digo que para mí, la gente dice, ¿por qué dices que es tu libro más importante?
No porque esté mejor escrito que otros y demás, y a lo mejor sí, pero sobre todo porque es evitar esa desmemoria. O sea, es una memoria mutilada que nos dice lo que somos. Y si no se deja por escrito, si no se reconstituye eso, no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde venimos. Y cuando miramos atrás, ya sabemos de dónde venimos, porque el franquismo fue una dictadura, evidentemente, pero en el sótano del franquismo habían personajes muy ambiguos, muy oscuros, donde de pronto te encuentras a los primeros rockeros que eran gente de orden, algunos de ellos, donde de pronto la revista Triunfo la funda John Linton, nazi belga huyendo en el último minuto de León de Grel, cuando de pronto Moby Play está el capital de Opus Dei. Yo tengo el disco de Charles Manson de canciones de vinilo y me pongo a mirarlo, digo, el Opus Dei editó esto. Oye, es verdad, en parte, el capital era de Moby Play, o el Rocola creado por un antiguo mercenario de las OAS. O sea, este tipo de cosas no son notas al pie de página. España fue eso también. Sí. Eso es muy interesante, ¿no? El uso de ideologías de izquierdas con fines lucrativos por parte de personas que no son de izquierdas, que yo creo que ocurre también ahora con cadenas como La Sexta o cosas de estas, ¿no? Que realmente estás proyectando un izquierdismo de consumo, porque sabes que hay la mitad de la población nacional, más o menos, es digamos, de izquierdas, y lo estás vendiendo como un producto a pesar de que tú... O sea, es una forma de capitalismo... Sí, o sea, es interesantísimo eso, ¿eh? Eso da para otro libro, pero... Porque realmente cuando empecé a descubrir este tipo de cosas, al principio me parecía como una anécdota, una cosa que no significaba su tiempo, pero luego el primer arte, digamos, contemporáneo, recuperado por el franquismo, inmediatamente cuando Fraga se hace con el Ministerio de Turismo, ¿no? Fue precisamente el arte contemporáneo, o sea... artistas contemporáneos transgresores en su momento tenían hueco en el franquismo, o lo que pasó a John Steinbeck, por ejemplo, el escritor. Pues todas esas novelas, George Orwell, todas esas novelas estaban publicadas y no había censura. O sea, Las uvas de la ira, que era prohibida en Estados Unidos, aquí estaba. Entonces, ¿por qué? Esa era la gran pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué de pronto hay personajes como José Luis Álvarez? Que él me cuenta, no, en el concierto de los Beatles yo medié entre la policía y las pandillas. Luego, los conciertos de los Beatles, los que la lían son los Ojos Negros. Yo Mario Rivera dice, los Deans no estaban por allí, si éramos nosotros. Bueno, hay disturbios fuera, disturbios más graves de lo que contó la policía en su momento. Entonces, ¿por qué de pronto hay personajes como José Luis Álvarez? ¿Por qué de pronto el rock and roll, en cierta medida, es permitido? O el Festival del Atlántico, el Festival del Mediterráneo, ¿por qué de alguna manera? Pues yo creo, aunque, sin ponernos conspiranoicos, que fue una estrategia del franquismo, porque inevitablemente era un buque que anegaba ya. Entonces, ¿qué mejor que promocionarlo, ¿no? Para evitar que, por supuesto, con unas líneas rojas que eran la canción Protesta, evidentemente, claro, y que los rockeros no se implicaran políticamente. Porque mientras hubieran batallas campales en esta radio y demás allí a nadie le importaba. La policía llegaba cuando ya empezaba a haber sangre de verdad, pero el resto no. Pero si de pronto eran ajustes de cuentas políticos, o como le pasó a los piratas de Peñuelas, que de pronto a principios de los 70 empiezan a hablar con ellos grupos comunistas clandestinos, diciendo, joder, controláis los barrios. O sea, os imponéis el orden en los barrios, tenéis los contactos, ¿y por qué no hacéis labores de agitación política? Y ellos, tímidamente, pero se involucran un poco. O sea, esas eran las líneas rojas del franquismo. O sea, realmente Fraga, evidentemente, era listo, ¿no? Sí, lo que tú hablas son unas guerras culturales incipientes, ¿no? Y John Linton crea Triunfo, y en Triunfo, a mí me encanta Triunfo. O sea, en Triunfo hay reportajes casi a la semana de las protestas contra el racismo en Estados Unidos. Claro, pero no ves nada de consumo interno. En España no pasa nada, es el mejor de los mundos posibles. Entonces, claro. Y de hecho cuando empieza a hablarse de los Teddy Boys, que hay reportajes muy interesantes y muy graciosos, algunos buenos reportajes incluso, claro, eso está pasando allá, en un occidente que está absolutamente en decadencia, pero en España no va a suceder esto del problema de los gamberros, el problema de la violencia en la calle, ¿no? Y vamos a hablar un poco de Ángel Luis, que claro, que a mí me parece una de las cosas más interesantes del libro, porque de Ángel Luis hay muy poca información, yo creo, ¿no? Poquísima. De hecho, aparece en un libro sobre el hijo de uno de Eduardo Tecles, ¿no? Sí, es, pues Eduardo Ibars. Tú tienes el libro este de Benito, sí. Que habla algo de él, y que vivía en
en la propia plaza de Legazpi, ¿no? En el número 3 de Legazpi. ¿Qué más Además, puedes curiosamente, en el mismo edificio, ahí terminó la ruta la semana pasada. Mismo edificio que se puede visitar ahora, tú vas. Curiosamente, el cine Niza, el cine Useras en Usera, son casas de juego. Curiosamente, en ese edificio número 3, que está como estaba antes, allí estaba en el primer piso, vivía Ángel Luis, y en el tercero o en el segundo, no recuerdo, vivían los hermanos España, que también eran pandilleros, que luego se unen a los Ojos Negros. Pero es que abajo, donde pone Lucky Apuesta, había un banco, y ahí trabajaba Félix Arribas de los Pequeñiques. O sea, el mismo edificio tenía a Félix Arribas de los Pequeñiques Silvers, íntimo amigo de Ángel Luis. Ellos van a ver a los Kings en Tirso Molina tocando. En los hermanos España, pues estaba ahí, ¿no? Y sobre todo porque estaba en un lugar muy importante en Madrid, que era enfrente del mercado de Legazpi, que era el lugar donde la escena esta maravillosa de los golfos de Carlos Saura, están las pandillas ahí un poco porque eran buscavidas, era... Y entonces él, como otros macarras que he estudiado yo en Barcelona, habían bares cerca de la zona de teatros en un barrio que estaba muy cerca del Raval, lo que ha venido a llamarse el Raval y tal, el barrio chino, vamos, y ahí iban los macarras, pero ya macarras literalmente prosenetas, a esperar a sus chicas, digamos, que trabajaban en el mundo del espectáculo, y muchos de ellos cogían trabajo como especialistas. Este es un fenómeno que ha ocurrido y sigue ocurriendo, pues que tipos duros, Claro. tipos que amantes del riesgo, que van al gimnasio, Claro. que participen en el mundo del cine como especialistas, también en Barcelona muchas veces, porque estaba la ley de vagos y maleantes, por tanto les interesaba mucho tener trabajo, digamos, cuando Claro. venía la policía por ellos. Entonces, bueno, este fenómeno, Ángel Luis también está en él, el macarra, digamos, especialista de cine. ¿Cómo ocurre eso? ¿Qué sabes tú de eso? Claro, a mí la primera vez cuando empieza... Ángel Luis es un nombre que está ahí como una presencia, ya lo he dicho antes, una presencia bastante espectral, bastante tenebrosa, por decirlo de alguna manera. Porque realmente era el... Yo muchas veces, yo tengo 2 fotografías de Ángel Luis. Y además no las incluí en el libro porque es mi primer libro que no incluyo fotografías. Pues qué pena, yo creo que tendrías que haberlo incluido. Sí, pero y tengo un archivo grande de fotografías y el expediente policial y todo eso, pero llegó un momento en el que prefería que la fantasía, o sea, a lo mejor en la red, en internet, se están distribuyendo ahora Sí. muchas, se están publicando y tal, pero prefiero que la imaginación funcione de alguna manera. Pero era un Cheyenne, o sea, cuando era como, ¿se parecía a un Cheyenne? No, era un Cheyenne. Entonces Ángel Luis realmente es la pieza fundamental en esto, pero porque que es muy importante entender que cuando se produce West Side Story, Los Ojos Negros ya existían y no tenían rivales. Cuando digo no tenían rivales eran que cuando conocí, después de que estuve a punto de contratar a un detective privado, porque además llegar hasta Mariano Revilla fueron 3 años, 3 años. Y cuando de pronto me cogió el teléfono por vez primera Mariano, y lo primero que me dice con una voz absolutamente espeluznante, que es la que él tiene, diciendo: no voy a hablar de los muertos, tengo 2 metros de cicatrices en mi cuerpo, ya no queda nadie vivo, el último fue Ángel el Vikingo y se pegó un tiro en la cabeza cuando ya no podía andar. Y de pronto hablar de Ángel Luis, y él sí llora. Y Pacheco también se emociona. Pero eso es una cosa muy curiosa. Y esto es una opinión personal. La última vez que yo hablé con Pacheco fue en mayo-junio creo, este año, y entonces le dije: te voy a contar la verdadera muerte de Ángel Luis. Claro, es como si de pronto a tu padre que quieres muchísimo, alguien te llega y te dice: oye, he encontrado esta maleta con estas fotografías que aparece tu padre, te cambia la historia. Entonces me acuerdo que él me decía lo que tú ya sabes: Plaza Castilla, fui allí, sí, después el accidente fueron a cobrar porque era el médico forense, sí, vale, bien, pero se despide, adiós, me voy. Ya, tú no estuviste en la muerte. Pero sí sé cómo murió. Digo, pero te voy a contar, además, para Pacheco, Mariano Revilla es una figura de gran autoridad, porque era el segundo de la banda realmente. Y luego eran los hermanos Revilla y otro hermano. Mariano Revilla tenía un hermano también, del que no quiere hablar nada, que muere por la droga. Uh-huh. Y entonces, claro, lo que cuenta Mariano Revilla es importante porque Mariano Revilla, de hecho ahora lo están buscando para un documental que se va a hacer sobre Dundun y demás.
él no quiere contar esta historia, o sea, para nada. O sea, para nada. O sea, yo, porque durante meses, lo primero que le dije es, no soy periodista. O sea, yo solamente quiero que otros ya estaban hablando de él. Su mujer lo primero que me dijo fue, él nunca atracó ni robó nada. Y entonces un poco, vale, bien, pero yo quiero darte la oportunidad para... Y todo lo que aparece fue por medio de su hijo, por medio llegado a él para que él le diera el visto bueno, todo, ¿no? Entonces, Mariano Revilla está allí y su hija está presenciando el momento en el que tiene al legendario Ángel Luis ensangrentado, cubierto de un charco de sangre, tirado en el suelo, a punto... no, evidentemente no iba a sobrevivir porque le pegaron varios disparos y un navajazo y demás, pero lo tenía delante ensangrentado. Además te dice el bar exactamente, tal. Y además, una cosa muy bonita que es, los gitanos están viéndolo allí. Muere en San Fermín. Los gitanos están viendo y dice, no puede morir como un perro. O sea, porque es el loco del Cristo de la Victoria. Además, a él lo condenan por... Luego huye y cuando huye, a él lo condenan por... El asesino es el... El loco del Cristo de las Victorias, que era un personaje, ya con ese nombre, ya es bastante espeluznante. Nunca he sabido si es porque además la calle que está al lado del Bois es el Cristo de las Victorias, Jesús el Cristo de las Victorias, entonces a lo mejor era de... Sí. Pero era un personaje que luego lo detienen porque se va al sur huyendo después de haberse cargado a Ángel Luis, sabiendo lo que le iba a pasar, no digo de la policía, sino de la justicia de las bandas, y entonces intenta asesinar a su mujer. Y entonces la policía lo detiene a él en el hospital, cuando pistola en mano, la misma pistola con la que ha matado a Ángel Luis, va a intentar rematar a su mujer. O sea, era en definitiva un puto loco. Sí. Y entonces a él lo condenan, y eso está en la prensa, a él lo condenan por asesinato de Ángel Luis y por intento de homicidio. Está en la prensa el asesinato de Ángel Luis. Está en la prensa que detienen al loco del como sospechoso. Como sospechoso y tal, ya él lo condena y va a prisión. Entonces, todo esto se lo cuento a Pacheco, y Pacheco cuando empieza a escuchar esto, es como... Decía, no, claro... Es el relato, cambiarte el relato, que... Lo que quiero decir con todo esto es curioso, porque Dundún Pacheco en Los Ojos Negros no era un tipo importante. Hasta el año 73-74, que él empieza a ser muy famoso en el boxeo, era uno más, eran cerca de 40 personas. Era uno más, pero aquí me gustaría hacer un inciso, porque siendo un boxeador 8 veces campeón de España de boxeo, alguna importancia debería tener como luchador, ¿no? Porque si tienes un luchador potente, es importante en una... Claro, pero él sale de prisión en el 69, él en prisión habían otros de Los Ojos Negros, eran muchos. Y él en el 70 empieza ya a combatir profesionalmente. El año 73-74 él no está en la prensa diariamente, y luego se convierte en una figura inmensamente famosa. Y entonces empieza la etapa de él con Ángel Luis. Ajá. La etapa de él con Ángel Luis... Es a partir de los 70. Él lo conocía antes, obviamente, pero a partir de... ¿Por qué? Porque más eso lo conoció bien Julio César Iglesias, que iba con Pampito, que Pampito era su entrenador en el Palacio de los Deportes, entonces él veía eso allí, conoció a Ángel Luis y demás. ¿Por qué no nombra Dundún en Me sangra los ojos negros en ningún momento? Porque ese libro se publica en el año 76 y realmente no era importante. Él habla de las pandillas en general, pero no era importante. Pero a partir del año 73-74, hasta que asesinan a Ángel Luis en los años 85, él se convierte en íntimo de Ángel Luis. Y eso es curioso para entender cómo es la sucesión de cosas. Y Mariano Revilla muchas veces decía, pero sí, ¿cómo? Digo, pero es que Pacheco se emociona cuando hablan de Ángel Luis. Dice, pero si nunca estaba con Ángel Luis. Si estábamos él, yo, el Tarzán, porque también hay que entender, eran más mayores. O sea, Mariano Revilla ha visto a los Rolling Stones en La Haya. O sea, ha estado por el norte de África en barcos, ha estado en minas. O sea, era un personaje enorme, un bigardo de 1,90. O sea, pero Pacheco no era importante. Entonces, mola comprender eso porque entiendes luego otras muchas cosas, porque a partir del 74 los ojos negros existen, sí, existen hasta que los ojos negros desaparecen porque matan al fundador, a los ojos negros, a los Asos, a Ángel Luis. ¿Pero a qué se dedicaban entonces? Claro, es que de pronto cuando le haces esa pregunta dice, pasamos de los bailes a los puticlubs, a la violencia ya, digamos, de otro tipo, o directamente al juego. Delincuencia profesional. Exactamente, porque también eran más mayores también. Claro, eso pasa con otras muchas pandillas de años posteriores, pues que son unos chavales muy duros y que luego algunos de ellos se retiran y otros se dedican a seguir con el tema de lucrarse a través de actos ilegales, ¿no?
Y bueno, has hablado de la muerte de Ángel Luis. Ángel Luis trabajó entonces de especialista en el cine, porque en esa época se hacían películas de vaqueros, westerns, Claro, de spaghetti está, western sí. también en Barcelona, en Almería y en Madrid también, ¿no? Claro, Que eso es algo que no, en la Pedriza, ¿no? En Sobre Madrid y todo. en Barcelona habían reclutadores, o sea, eran jefes de especialistas que reclutaban a gente. En este caso, con el fenómeno del spaghetti western de Almería, pues buscaban a gente que se pareciera a indio y que supiera montar a caballo. Entonces, justo enfrente de donde está el mercado de Legazpi había una venta, que era la venta Quitania, que era de la familia de Ángel Luis. Entonces, cuando la gente llegaba, por eso digo que el mercado de Legazpi es muy importante, porque y todavía tenemos la gran suerte de tenerlo ahí, aunque está la estructura nada más por fuera, pero no lo han tirado. Porque la gente cuando iba los comerciantes cuando iban a dejar allí a vender al día siguiente iban con sus bestias, con caballos, vacas y demás. Entonces esos animales los dejaban en la venta Quitania. Entonces, ¿quién los cuidaba y quién los mantenía? Ángel Luis. Y por eso él sabía montar a caballo. Ah, de niño. Desde niño sabía montar a caballo. Y entonces el Mortales, que fue una cosa muy, muy graciosa porque... ¿El Mortales quién era? Para El saberlo. Mortales, además, sale en un documental que yo creo que es el único documental que hay sobre extras, que está muy guay, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este mítico, que se ve seguramente... El que le interesa el cine de serie Z en España, ¿sabes? Era como el más grande, un tipo que se tiraba de un helicóptero a 30 metros, de hecho sale entrevistado ahí, y el tío se tiraba, pero que él dice que en el aire él iba poniendo así el cuerpo para caer donde le habían dicho, pero que eran, como tú dices, unos tipos... Temerarios. Temerarios en una época muy precaria donde no había nada de eso. Era como, bueno, te tiras del helicóptero, ¿cuánto me pagas? Venga, Claro. ala, pues me tiro. Y entonces el Mortalitos era uno de ellos. Y el Mortalitos es muy bonita la historia porque él lo recluta cuando... ¿Le llaman Mortales porque hacía mortales en el aire? No lo sé. La no verdad lo que sé, me vale, imagino que pues será por eso. Sí. O el Mortalitos. Y el Mortales... Por eso es bonito cuando de pronto descubres cómo ha acabado la gente. Ajá. Igual que empiezas, muchas veces terminas. Y en el caso de Mortales, esto es ya spoiler del libro, pero da igual, porque el Mortales muere en el incendio de Alcalá 20. Entonces él está en el famoso incendio de Alcalá 20, se desata el fuego, está con su mujer y su hija, los logra salvar, entra a salvar a gente. O sea, el jefe de los especialistas entra a salvar a gente, salva a gente, vuelve a entrar y ya nunca más salió. Y en el caso de Ángel Luis fue bonito porque el Mortales, cuando de pronto ya en los 70 empieza la decadencia un poco del spaghetti western en Almería y demás, entonces el tío fue uno de los pioneros de... Yo nunca he estado, obviamente, y no creo que esté, pero de estas cosas que hay en Mallorca, creo que todavía, de escenas medievales donde hay enfrentamientos de templarios, Sí, de sí, caballeros sí, de la sí. cuadra. Entonces de pronto Ángel Luis está ahí. O sea, Ángel Luis está vestido de templario, ¿no? En el caballo, ¿no? ¿Dónde Y era? entonces- ¿Dónde? En Mallorca. Mallorca. En Mallorca, en las Baleares, no sé exactamente, Sí. en Palma. Pero él fue el que dijo de pronto, joder, el spaghetti western ya no tira, vamos a intentar otro negocio. Y entonces se lleva Ángel Luis allí. ¿Y tienes, sabes de alguna película en la que aparezca? No, Es porque imposible. una de las cosas que digo, ya me gustaría, y seguramente pasará, porque de estas últimas semanas me ha escrito gente Sí. leyendo el libro y entonces empiezas a atar otros cabos, ¿no? Y claro, o sea, no creo que sea muy complicado contactar con la familia del Mortales. Claro. No creo. Digo, porque es una historia muy bonita. Y no creo que sea... Estoy seguro que la familia del Mortales se le dice a Ángel Luis, te lo ronda. Y dirán, siempre estaba con mi padre. Claro. Y tengo un álbum de fotos aquí donde aparece. Exacto. Y en esta película, el que cae del caballo, porque él Claro. era especialista en la típica escena del indio que sale corriendo, le disparan y se oye ¡ah! Y lo arrastra Claro. el caballo. Pues él era el mejor que hacía esa escena, ¿no? Sería súper bonito de pronto decir, ese indio de ahí, al galope es Ángel Luis. Claro, y claro, esta claro. escena. Pero yo no he logrado eso, ¿no? Luego hablas de los poblados dirigidos, que a mí me interesa mucho, es un fenómeno muy interesante. El poblado de Canillas tiene especial importancia, bueno, relacionado con Dundún Pacheco, puesto que vivía hasta hace muy poco cerca del pueblo de Canillas. Y el pueblo de Canillas es un poblado que está, me fascina porque vas caminando por Arturo Soria, de repente Sí. te metes en una calle. Yo fui un día soleado y era como, ostras, ¿no? De repente entras ahí en otro mundo. Recuerdo que había ahí un gitano con un ojo de cristal que me decía que él había tenido burro y con carro hace no tantos años. Y bueno, es un mundo muy, muy curioso, un microcosmos, donde además hubo una lucha de pandillas
entre los de Manoteras, probablemente también de la Uva, y los de Canillas, y que murió una persona. Pero es que es del 2000, ahora no recuerdo, el 2003 o 2002 o 2005, ahora no recuerdo, o sea, una época muy tardía con respecto a las luchas pandilleras tradicionales, lo cual da a entender que es una especie de entorno fósil en el cual todavía sobreviven o sobrevivían costumbres antiguas, territorialidad muy típica de los años 60 y 70. Curiosamente las formas de violencia cambiantes, porque antes difícilmente, en los 60, a principios de los 70, difícilmente moría alguien en los enfrentamientos. De hecho, era algo considerado bastante indigno que sacaras un... Todos llevaban armas blancas, pero no las sacaban. Entonces era muy complicado y ahora es todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Sí, y eso es muy interesante, ¿no? Esa violencia mimética, ¿no? Que sería de René Girard, en la que los pandilleros, pues yo te hago daño a ti, tú me haces daño a mí, y es una violencia infinita, ¿no? Porque es probable que este fenómeno que te he dicho pudiese venir de décadas atrás, este rechazo a la gente de Manoteras, y entre los de Manoteras y los los españoles siempre hay, pero ya Goya lo expresaba, o sea, posiblemente nuestra... eso es muy interesante lo que comentas, porque cuando se escribe sobre la historia, a veces se escribe con cierta complicidad. O sea, se miente deliberadamente porque la historia no tiene un principio ni un final. Y los que escribimos sobre la historia, es lógico que porque es más sencillo, porque es más fácil, porque no quieres implicarte, porque pienses que hay un comienzo de algo y termina de algo. Por ejemplo, esto que se habla tanto del relato. Entonces, el relato de la democracia es los pactos de la Moncloa y entonces el PC de no sé qué, no sé cuánto. Es totalmente falso. O sea, no hay eso exactamente, ¿no? Esa transición no se produce de esa manera porque es una... O sea, es imposible que si la Constitución del 78, en el 78, en el 79 fuéramos un pueblo distinto. España seguía arrastrando ese nivel de violencia de 40 años de dictadura brutal. Entonces, ¿cómo se llega a esa orgía de sangre de la guerra civil? Pues posiblemente tradiciones heredadas. Y posiblemente, no lo sé, esto ya son como hablando de contemporaneidad, Goya ya lo relató. Esto que se habla tanto de Madrid, las dos Españas, de la libertad, no sé qué, tal. Pues Goya, en sus desastres de la guerra, refleja lo que ve. Lo que ve son orgías de sangre cometidas tanto por franceses como por españoles. Y él se posiciona no a favor de los españoles ni a favor de los franceses. De hecho, a él lo decían que era francesado. Sino lo que está diciendo es que nos hemos convertido en un pueblo bárbaro. O sea, que hemos... con la excusa de enfrentarnos a las fuerzas de la ocupación, hemos creado pilas de cadáveres. Y de hecho, las estampas de las litografías son espeluznantes con esos títulos. Entonces, España siempre es muy dado a eso, a esa necropolítica, a esa orgía de sangre, a esa legión, a ese Millán Astray. O sea, ¿por qué en España sucede eso y no sucede en otros lados? ¿No? Dice, no, en Francia también. Bueno, sí, pero encuentra más ejemplos. Ejemplos en el que a día de hoy se quiera construir lo tienen ya planeado, creo que va a ser en el Palacio Real enfrente, van a poner una estatua, un monumento a la Legión. O sea, a la Legión. En Marruecos cometiendo crímenes de lesa humanidad. O sea, porque España tiene esa tolerancia a un nivel de violencia tremendo. Pues a lo mejor lo que tú dices, a lo mejor todo eso viene de ahí. A lo mejor todo eso viene de ahí. Y en parte somos también. España, todo está muy bien y a la mínima, Puerto Urraco. Es un poco lo que pasa en España. Todo está muy tranquilo y a la mínima se desata la violencia, ¿no? Sí. Luego me interesa mucho el tema, bueno, los poblados dirigidos, tú has estudiado un poco eso, ¿no? Porque yo lo he estudiado un poco a través de las entrevistas personales, pero tú sí que tienes documentación y libros. ¿Estos poblados por qué surgían, cómo surgían? Pues mira, es una de las dificultades, porque cuando te metes en el caso de cuando se estudia cómo se crean el extrarradio en Madrid, en la posguerra, pues tienes que meter la nariz en tochos infumables de urbanismo, arquitectura, donde se habla de estos poblados, que incluso fueron tan célebres que incluso... Eso fue, por ejemplo, uno de los documentos gráficos que me dio pena no incluir, porque hay una línea de muebles que se crea expresamente para los poblados. Y los ves hoy en día los muebles, y son los típicos muebles que cuestan 300 euros en el rastro, la típica silla de diseño, o sea... Sí. Porque realmente, lamentablemente, no vivimos muy distante de aquellos cuchitriles. Pues mucha gente vive en sitios peores. Pero no solo eso, sino que lo que tú estás diciendo, como que ahora todo se encarece de algún modo, porque esos muebles parecen de lujo ahora. Totalmente. Esas viviendas son chalecitos, o sea Totalmente, que algunos de ellos tienen su patio trasero, o sea que eso en esta zona ahora debe ser caro. Totalmente. Y
algunos de esos poblados eran creados por los propios vecinos porque les daban varias posibilidades. En el caso de Canillas, por ejemplo, ¿no? Ellos tenían que trabajar allí los domingos con la supervisión de un arquitecto, lógicamente, porque además eran gente que no sabía construir casas. La mayor parte de ellos eran agricultores. Entonces tú imagínate, yo que no sé ni cambiar una bombilla, un enchufe, ¿no? Me dicen, tienes que construir tu casa con otro. Y eso también fue bonito porque yo creo que eso permanece en los barrios, porque a pesar de que esos edificios que todavía están ahí son edificios precarios, a los pocos años ya tenían filtraciones, de todo, pero los vecinos lo sentían como que lo habían creado ellos mismos. O en el caso, por ejemplo, de un poblado al lado donde yo vivo en la zona de Puerta del Ángel, ¿no? El de Juan Tornero. Juan Tornero está creado por presos de la posguerra. O sea, son los presos los que están creando allí trabajo forzoso realmente. Son los que crean allí, igual que Carabanchel, la prisión la crea la misma gente que luego sus hijos van a estar dentro del talego. Eso es muy interesante también porque igual que hablaba antes de la territorialidad del barrio como identidad propia, o sea, cuando ya incluso tú llegas a construir el propio barrio, claro, ¿cómo no te vas a identificar totalmente con el producto de tu trabajo, ¿no? Es curioso. Ellos, los falangistas no querían los poblados porque ni querían ese sur, ¿no? Y esto es algo que ya he comentado antes, pero es interesante porque en Madrid esa mezcla de clases sociales ya existía, porque ves los edificios que afortunadamente se mantienen. Yo me acuerdo cuando fui a San Francisco que el que me acompañaba me decía, el edificio más antiguo de aquí, 1910. Digo, pero si yo vivo en un edificio de 1870, ¿no? Pero los edificios, o sea, la planta baja, al lado de la portería estaba el portero. En la primera planta o en la segunda estaban las clases ricas. No querían estar ni muy arriba porque obviamente no habían ascensores, pero estaban mezcladas las clases sociales. Entonces el franquismo es muy astuto y dice de pronto, no, el centro va a ser para Madrid, España, gente de orden. ¿Dónde ponemos a toda esa chusma que está llegando a saco, todos esos inmigrantes? Y Madrid sigue siendo igual. Los chinos de Usera son los parias que venían de la posguerra. Exactamente igual. Y Madrid, y lo bonito que tiene Madrid es que es un lugar creado por inadaptados. Son inadaptados, pobres, que vienen a buscarse la vida, y eso es súper bonito. Y se ven surcos, en películas como Surcos y demás, donde llegan con el boom de la construcción. Entonces empiezan a aparecer esos poblados, pero esos poblados donde bajo la sospecha los falangistas no querían proletarizar el sur, porque sabían perfectamente que proletarizando el sur iba a crear ese rencor de clase, ¿no? Ese rencor de clase que poco a poco pues pasan décadas, pero ya en los 70 empieza, a finales de los 60, principios de los 70, y ya con el asociacionismo vecinal, Moratala y demás, estalla. Pero eso no es un fenómeno que surge solo, eso es porque previamente existen condiciones para tener esa toma de conciencia, ¿no? Para terminar, puesto que ya llevamos más de una hora, yo seguiría aquí hasta el infinito, la verdad es que es un placer. Un gran placer estar aquí hablando contigo. Quería hablar por una cosa técnica, ¿no? de investigación. Es decir, yo tengo mucho interés en descubrir algún que otro sumario pues de delitos, de asesinatos, de más cosas. Complicado eso. Y muy complicado porque he hablado con un abogado, con mi abogado, que me ayuda en un caso que tengo, y él me dice que bueno, y si son de delitos penales, aún más difícil, y que los tiran o desaparecen, o cómo va pues mira, eso. eso es uno de mis grandes misterios de este país, porque con la ley de memoria histórica, lo que son expedientes, digamos, políticos y demás, a pesar de todas las dificultades, están ahí, porque o están en el archivo histórico de Salamanca, pero cuando hablas de delincuentes comunes es muy complicado. Yo encontré una cosa muy interesante, que a lo mejor te es útil, porque hay una revista, de hecho eso aparece en el 4º volumen de Fuera de la Ley, y una revista que se llama Investigación, que no está digitalizada, pero la tienes en la Biblioteca Nacional. Y entonces siempre incluían una galería de Lampa. O sea, una galería de Lampa con las fichas policiales. Y cuando me encontré por vez primera, que fue pues donde encuentro las cosas, o sea, en este caso fue en el rastro de un puesto donde suelo ir allí, de pronto veo galería de Lampa. Y es impresionante porque es algo, lo que tú dices, extremadamente complejo. Pues ¿por qué? Porque el franquismo hizo una operación, sobre todo en la transición, de borrado absoluto de todo eso. ¿Existen? Seguramente sí. En algún tipo de polígono existirá eso. Curiosamente yo tuve una gran suerte porque yo llevaba detrás del expediente de los ojos negros por a lo mejor 2 o 3 años y me habían dicho que no. Fue una sorpresa increíble. A mí me llegó la denegación y de pronto, 2 años después, oye, que te ha llegado un certificado. Y de pronto veo un sello del Ministerio del Interior y digo,
Tú encantado. No puede ser verdad. Y de pronto veo un DVD, ¿sabes? Digo, pero esto no puede ser verdad. Entonces le doy. Y 30 páginas de los ojos negros. Y chucu, donde vienen borrados los nombres. Por la ley de protección de datos vienen borrados los nombres. No el nombre de las pandillas ni lo que sucede, pero detenido tal persona. Pues posiblemente hubiera aparecido Dundun Pacheco, habría aparecido Ángel Luis, habría aparecido todos estos. Pero es extremadamente complejo encontrar el expediente físico. Primero tienes que demostrar un interés real. Luego todos son instancias totalmente decimonónicas, donde hay que presentar un PDF. Lo del interés es discrecional totalmente, porque si tú eres familiar, peleando a lo mejor lo consigues, a lo mejor. Pero, ¿y si tu interés es que eres un investigador? Claro. Un escritor. Claro. O sea, como... Es una información valiosísima. Pues hay un señor que de pronto le llega esa solicitud y dice... Pues vale. Me cae simpático, vamos a darle para adelante, o dice... Exacto, eso es así. Pero tú estás hablando necesariamente de sumarios quizás antiguos, pre-transición, pero un sumario del año 2003, como el que te he dicho de este caso de... Bueno, que esos son más complejos, yo creo. Es más complejo ahora, incluso, porque son más jóvenes y son vivos y... Es complejo porque... Bueno, yo de hecho teóricamente yo sigo siendo abogado, o sea, estoy dado de alta en el colegio de abogados y durante 16, 17 años llevé cientos de casos, algunos de ellos de asesinato, narcotráfico y demás. Los abogados ahí estamos bajo el secreto profesional, claro. y difícilmente un abogado te va a facilitar eso porque... No por él, sino porque ahí hay información sensible y más hoy en día con la ley de protección de datos. Claro. Es extremada, o sea, de esa época es súper complicado encontrarlo. Otra cosa es que alguien te lo dé y tú a consumo interno lo digas, pero eso es. Pero en otros países donde se puede realmente, pues yo qué sé, pues un delincuente juvenil del año 64, pues tampoco deben haber demasiadas trabas a nivel de protección de datos. Claro. O sea, si tú acreditas que eres investigador, igual que vas a la Biblioteca Nacional y puedes ver libros del siglo XIX con el carnet de investigador, pues ¿qué problema hay por...? No, pero en España no. ¿Por qué? Pues porque vivimos 40 años de dictadura donde personajes como Billy el Niño estaban ahí, repartiendo leña, y en el caso de los delincuentes juveniles, el mismo expediente que yo llevaba allí, como tú bien has dicho, es la ley de vagos y maleantes, pero eso te permitía, sin ningún tipo de cargo... meter a la gente en la cárcel. Meter a la gente durante 3 días, si tenías suerte, la DGS, sufriendo hostias, torturas, o porque en el caso de Billy el Niño, tortura a un Pacheco, tortura a otro, pero tortura porque le da la puta gana. Porque uno de los personajes que encontré, que era un tipo que solamente pude poner sus siglas, y amablemente él tiene 93, 94 años. O sea, él es de los que acompaña a León de Grel cuando lo traen aquí. Uh-huh. Entonces, cuando él me empieza a contar toda esta historia y le hablo de los ojos negros y dice, por supuesto que los conocía. Digo, es que yo compartía turno con Billy el Niño. Y era un personaje para nosotros hasta incómodo. Claro. Porque compartir un turno de nocturno con Billy el Niño puede ser que entrase un delincuente juvenil y si Billy el Niño le daba la gana, por razones que lo que sea, le decía, él eran de la Brigada Político-Social, los gamberros no tenían nada que ver, pero decía de pronto, ven para acá un momento. Y entonces sacaba ese listín de teléfono, esas expresiones que todos coinciden de, mira mis manos, con estas manos puedo matarte, ¿no? Esa cara de loco, ¿no? Un psicópata completo. Un psicópata, o sea, era un psicópata. Completo. Entonces, ese personaje no eran únicos, había muchos personajes de ese tipo. Entonces, cuando llega la transición, ese pacto de desmemoria, de olvido, que ahora lo estamos viendo también con la actitud del PSOE y de Podemos, ese pacto de olvido, de no remover las heridas del pasado. ¿Por qué? Porque la gente sigue viva. Billy el Niño murió el otro día sin rendir cuentas, pero otros son los abuelos de gente... Sin rendir cuentas y con medallas y con extras de dinero, y ¿no? muchos son los abuelos de la gente que están en Génova. Exacto. O sea, mi abuelo, que no me lo toquen, porque mi abuelo si estaba en el 65 en la DGS, pues a lo mejor no era de los de mira mis manos te voy a, pero a lo mejor eran de los de aquí no pasa nada, yo no digo nada. Uh-huh. Bueno, Servando, ha sido un inmenso placer. Yo estoy seguro que los espectadores han disfrutado muchísimo. Yo creo que repetiremos porque tienes tanta información tan buena. Cuando quieras. Así que un placer total y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.